Capítulo 11. Tensión. Bangkok, Tailandia. Actualidad. Punto de vista: Becky Rebecca Armstrong. Al crecer con una personalidad tan tímida, nunca tuve la oportunidad de experimentar muchas cosas durante mi niñez o adolescencia. Recuerdo aquellas noches de maratón de películas junto a mi padre y mi hermana. Películas de amor adolescente, comedias románticas, historias de terror e incluso películas sobre la historia antigua de la Tierra. También leía libros en los que los protagonistas vivían su primer beso, su primera decepción amorosa, su primera pelea o hacían sus primeros amigos. Ambas cosas, las películas y los libros, tenían algo en común. Mostraban experiencias que solo se podían vivir al crecer, esas vivencias que con el tiempo te ayudan a tomar decisiones que moldean tu futuro, experiencias como el amor. Crecí con un padre que siempre fue sincero con mi hermana y conmigo, desde el primer momento. Nos enseñó la realidad del mundo, mostrándonos que no todo siempre saldría bien en la vida. También nos demostró mucho amor mientras crecíamos. Amor que veíamos cuando nos enseñaba algo nuevo, cuando lograba comprarnos algo que deseábamos, o simplemente cuando dedicaba tiempo a estar con nosotras. Crecí con un hombre que nos enseñó lo que significaba amar y sentirse amado, a valorar los pequeños momentos y atesorarlos en el corazón, a disfrutar de cada cosa, por pequeña que fuera, y a hablar abiertamente de cualquier tema, porque sabíamos que siempre íbamos a ser escuchadas. Sin embargo, no sabía cómo interpretar aquellos nuevos sentimientos que empezaban a brotar dentro de mí. Era la primera vez que los experimentaba y no tenía ningún punto de comparación con algo que ya hubiese vivido. No eran similares a los que sentía estando con papá o con Charlotte, ni siquiera se parecían a lo que imaginaba al ver esas películas o leer esos libros. Esta vez era diferente, un sentimiento nuevo, algo que llenaba mi pecho, hacía cosquillear mi estómago, secaba mi garganta y causaba que las palmas de mis manos sudaran. Incluso me llevaba a pensar cosas que jamás había considerado antes. Era algo desconocido que me hacía sentir diferente en muchos sentidos, más atrevida, más audaz, incluso más coqueta. Pasé la noche del sábado y todo el domingo pensando en ello. Cabe mencionar que, debido a la enorme desvelada, casi me dormí encima de la enfermera mientras me quitaba los puntos. Me atreví incluso a buscar en internet, pero las múltiples respuestas que encontré solo lograron frustrarme aún más. Tuve la tentación de hablarlo con Charlotte. Mi hermana, sin duda alguna, tenía mucha más experiencia que yo en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, me sentía nerviosa al respecto, y no por temor a sentirme juzgada. Simplemente no sabía por qué no podía hacerlo. Era como si mi cuerpo se resistiera a caminar hasta su habitación. Incluso cuando lograba estar frente a ella, mis palabras simplemente no salían. Pensé también en mencionárselo a papá, pero algo similar me detenía. Ambos podrían darme mejores respuestas que las del internet, pero mi timidez parecía estar escalando a nuevos niveles, al punto de casi dejarme muda frente a ellos. Cuando llegó el lunes, la ansiedad se apoderó de mí. Sentía una bola de nervios en el estómago, el pecho apretado y las manos temblorosas y sudorosas. Como todos los días, papá decidió llegar temprano a la casa de nuestra jefa. Al llegar, había 2 autos estacionados en la entrada. Uno era el de Frin, el cual reconocí de inmediato porque siempre estaba en el mismo lugar, pero el otro me resultaba desconocido. Mi hermana caminaba a mi lado, hablando sobre algo que yo no escuchaba porque estaba absorta en mis pensamientos. Mis ojos recorrían el lugar
observando los avances en el área de la piscina mientras nos acercábamos a la cocina. Y es por eso que debes ponerte crema en el trasero. Charlotte golpeó la parte de atrás de mi cabeza, obligándome a mirarla. ¿Escuchaste lo que dije? Papá se giró al escuchar su comentario, observando nuestra interacción. Algo sobre traseros, respondí, escuchando la risa de papá detrás de nosotros. Voy a pasar por alto el hecho de que ignoraste toda mi conversación, dijo Charlotte, cruzándose de brazos. Papá, Becky no me escucha. Oh, querida, ¿quién lo hace?, respondió papá, acariciando la cabeza de Charlotte mientras le sacaba la lengua. Mi hermana puso una mano sobre su pecho, haciendo un gesto de indignación. Me buscaré otro padre y otra hermana que me escuchen. Adelantó el paso, deteniéndose frente a la puerta corrediza que daba a la cocina. ¿Qué demonios? Charlotte, exclamó papá con firmeza al escucharla gritar. Él apuró el paso hacia la cocina, mientras yo mordía mi labio al recordar lo que había hecho el sábado con la señora Sarocha. «Oh, maldición», murmuró él al ver el desorden. «¿Qué pasó aquí?» «Hola», dijo una alegre Frin, apareciendo mientras acomodaba las mangas de su camisa. Se acercó a papá señalando el lugar. Estaba pensando en cómo explicar esto. Papá me miró y por la expresión en su rostro, supe que ya sospechaba quién era la autora de aquel desastre. Solo pude sonreírle. Tuve una linda conversación con Becky y me enseñó el arte de liberar un poco el enojo, dijo Frin con entusiasmo. Charlotte silbó mientras mi padre mantenía su mirada fija en mí. Sin duda tenías enojo, ¿eh?, comentó Charlotte, caminando con cuidado por el lugar y observándolo todo. De todos modos, Frin continuó, ella me dio maravillosas ideas. Esa declaración me sorprendió. Incluso mi padre la miró de inmediato con expresión incrédula. Deseo plasmar aquí lo que ella propuso, agrandar el lugar e instalar una nueva isla de cocina, explicó señalando la zona. Señora Sarocha, intervino mi padre, deseo cumplir cada obra que usted quiere, pero me temo que será complicado cuando ya debo supervisar una construcción. Señaló hacia el área donde se construiría la piscina. Lo sé. Ella aún mantenía esa alegre sonrisa. Colocaré a Becky al mando. ¿Eh?, respondimos los tres al unísono, incrédulos. La idea era impensable, sobre todo porque el sábado Frin había dejado claro que no quería que yo estuviera a cargo de la remodelación. «Sí», exclamó con una emoción que resultaba contagiosa pero desconcertante. Generalmente era una persona serena, pero ahora parecía rebosar alegría. Becky tiene una mente maravillosa. Las ideas que plasmó aquí me encantaron. Su elogio hizo que mi corazón se llenara de felicidad. A medida que hablaba, sentí cómo mi padre me miraba con orgullo, mientras Charlotte, detrás de mí, me picaba la espalda cada vez que Frin decía algo positivo sobre mí. Tiene un punto de vista diferente al mío. Jamás hubiera pensado en algo como eso mientras observaba la cocina. Solo pensaba en quitar los gabinetes porque eran viejos y no me gustaba el color, pero Becky me dio algo diferente. Frin señaló varias partes del espacio mientras continuaba hablando, explicando cómo había pasado el fin de semana con Heng y Nam. A ellos también les encantó la idea. Heng incluso imprimió un plano de la cocina para que Becky pueda trabajar en él. Hablaba con tal rapidez que parecía no detenerse a respirar. «Señora Sarocha», mi padre aclaró la garganta para interrumpir. «Estoy contento de que mi hija le haya dado esas maravillosas ideas, pero quisiera preguntarle sobre el tiempo que esto amerita». «Pensé en ello también, no se preocupe». Frin me miró directamente. «Les daré un plazo de 7 meses.
Será suficiente. Lo consulté con Henk y estuvo de acuerdo. El silencio reinó en la habitación mientras los tres intentábamos procesar lo que acabábamos de escuchar. Las bocas abiertas reflejaban nuestra incredulidad ante la sorpresa. El contraste entre la Frin del sábado y la de hoy era impactante. Recordaba cómo el sábado parecía perdida en sus pensamientos, frustrada y enojada, como si no estuviera contenta con lo que tenía. Pero ahora, Frin era completamente diferente, alegre, sonriente, habladora. Movía las manos mientras hablaba, señalaba diferentes lugares, sacudía su cabello y caminaba de un lado a otro, todo con una gran sonrisa en el rostro. Puede trabajar el día de hoy en los planos. La oficina de mi esposo está libre. Henk preparó todo para que ella tenga completa libertad. Frin entrelazó sus dedos con entusiasmo. ¿Y qué piensan? Si necesitan más tiempo, se los daré. Si necesitan más cosas, se las proporcionaré. Mi padre levantó ambas manos intentando calmarla. Solo dame un momento con Becky, pidió amablemente. Claro. Frin me sonríe, y por alguna razón mi corazón se acelera ante aquel gesto, lo que me lleva a sonreírle de vuelta. Estaré en la oficina de mi esposo. ¿Sabes dónde es, Becky? Pregunta en tono de broma, guiñándome un ojo cuando la miro con reproche. Puedes dibujarle un mapa, tal vez se pierda. Charlotte se ríe de su propio comentario, golpeándome el brazo mientras Frin sale del lugar, dejándonos a solas. De acuerdo, ¿qué le hiciste el sábado? Charlotte gira mis hombros, obligándome a mirarla. ¡Oh, vaya! ¡Tuvieron relaciones!, exclama dramáticamente. Siento cómo mi rostro se calienta de inmediato y niego rápidamente con la cabeza. Deja de decir esas cosas, interviene mi padre, mirándola con desaprobación mientras Charlotte hace un pequeño baile, claramente para provocarme una risa. ¿Me explicas qué fue lo que pasó?, pregunta papá, curioso más que molesto. Cuando llegué, ella parecía algo frustrada. Comienzo a explicar, evitando mencionar ciertos detalles sobre la conversación que había escuchado. Le pregunté si se sentía bien y me dijo que no. Recordé que cuando estábamos tristes, tú nos dejabas liberar nuestro enojo de esa forma. Papá cruza los brazos y suspira, mientras lanza una mirada a Charlotte, quien parece concentrada en analizarme con los ojos entrecerrados, como si intentara leer mi mente. Quería hacer algo por ella, sentí que lo necesitaba. Entonces, ¿sigues siendo virgen?, bromea Charlotte una vez más, lo que me lleva a darle un leve golpe en el brazo mientras ruedo los ojos. «¡Papá!», exclama indignada cuando él eleva una mano para detener la discusión. «Voy a ignorar todo lo que tu hermana diga». Charlotte abre la boca, indignándose nuevamente. «Esta es una buena oportunidad. Ella vio de lo que eres capaz y ahora te está pidiendo que trabajes en algo importante para ella. Su orgullo es evidente. Estoy muy orgulloso de ti, cariño». No puedo evitar sonreír ante sus palabras. Ahora, haz tu mejor trabajo allí y déjala sorprendida. Papá me da un beso en la frente y me abraza con calidez. Deberías besarla. Charlotte vuelve a intervenir, lo que me lleva a rodar los ojos una vez más ante su comentario. Me estoy arrepintiendo de decirte las cosas, le digo a Charlotte, quien hace un sonido exagerado de dolor, golpeando su pecho dramáticamente. Me heriste, hermana. Salgo de la cocina con una mezcla de emoción y nervios en el pecho. Nunca habría imaginado que Frin me tomara en cuenta para este proyecto. Aunque sus palabras del sábado me habían dolido, después de reflexionarlo lo entendía perfectamente. No tengo la misma experiencia que mi padre. Apenas estoy comenzando mis estudios y mi conocimiento proviene en gran medida de lo que he aprendido gracias a él.
Comprendía completamente si Frin hubiera optado por elegirlo a él en lugar de a mí. A medida que me acercaba más a la oficina, sentía cómo mi nerviosismo iba en aumento. Mis ojos se movían de un lado a otro, mientras el cosquilleo en mi estómago persistía, acompañado de una garganta seca que me incomodaba. Me preguntaba si Frin estaría presente. ¿Querría ver cómo trabajaba? La ansiedad crecía y las preguntas sin respuesta comenzaban a consumir mi mente. Cuando me detuve frente a las 2 puertas de la oficina, todos los pensamientos del sábado desaparecieron. Mi mente quedó en blanco y, por un instante, sentí una punzada de pánico, incluso el deseo de vomitar. ¿Y si terminaba vomitando frente a Frin? ¡Qué desastre sería! Respiré profundamente y conté lentamente, intentando calmarme. Quería asegurarme de que mi ansiedad no arruinara esta oportunidad. Cuando finalmente abrí la puerta, mis ojos se encontraron con Frin, quien estaba detrás de un enorme escritorio. Tenía los brazos cruzados y observaba los planos con atención. Unos lentes de lectura descansaban en su rostro, lo que, sinceramente, la hacía lucir aún más hermosa. «Becky», exclamó Nam alegremente, haciendo que me sobresaltara y apartara la mirada de Frin. Antes de que pudiera reaccionar, Nam se acercó rápidamente y me envolvió en un fuerte abrazo. «Qué bueno verte». Me apretó contra su cuerpo, luego se apartó con una sonrisa. «Y felicidades por esas maravillosas ideas». Me guiñó un ojo antes de alejarse. «Hola, señorita Rebecca», dijo Heng acercándose con una enorme sonrisa mientras extendía su mano para estrechársela. Su saludo fue mucho más formal y distante que el de Nam. «Sin duda alguna, eres buena en lo que haces», él me halaga. «Es Becky». Me sorprendí al escuchar a Frin corregir a Heng, quien rápidamente apartó su mirada hacia mí, para luego señalarme con una leve sonrisa. «Ven». Frin me llamó con un tono sereno, pero firme. Me acerqué a ella y el delicioso aroma de su perfume llenó mis fosas nasales, recordándome lo cautivador que era. Me permití disfrutar ese olor por unos segundos, sintiéndome extrañamente más cerca de ella. «Esta será tu área de trabajo. Te daré el tiempo que necesites». Frin señaló el escritorio donde estaban los planos. «Tienes rotuladores de todos los colores. Aquí será tu oficina por hoy». Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió con una calidez que casi desarmó mis nervios. «Ten en cuenta que quienes aprobarán tus planos serán Heng y tu padre». Me guiñó un ojo con complicidad, y yo solo pude asentir. Sentí que mis palabras estaban atrapadas en mi garganta, imposibles de salir. «Te daré el tiempo que quieras. Estaré afuera mirando lo que hacen los demás. Necesito que mi otra oficina esté lista». Asentí nuevamente, sintiéndome frustrada conmigo misma por no saber qué decir. Cuando aparté la mirada, noté cómo Nam y Heng nos observaban. Nam con una sonrisa enorme, mientras que Heng lucía curioso y analítico. Frin los guió fuera de la oficina y cerró las puertas, dejándome completamente sola. Al sentarme frente al escritorio, los nervios que me habían acompañado toda la mañana parecieron desvanecerse poco a poco. Respiré profundamente durante unos minutos, tomando el control de mi mente. Luego, tomé un lápiz y comencé a trabajar en la tarea asignada. Recordé algo que aprendí en mis clases: siempre tomar notas antes de empezar. Busqué una hoja blanca y empecé a dibujar un pequeño esquema de la cocina, anotando las remodelaciones que quería proponer. Cada vez que se me ocurría una idea nueva, arrugaba la hoja anterior y la tiraba a la papelera, comenzando de nuevo en una hoja limpia. Perdí la noción del tiempo mientras trabajaba,
concentrada completamente en mi tarea. Cuando finalmente levanté la mirada, la papelera estaba casi llena con una pequeña montaña de papeles descartados. Entonces, Frin apareció nuevamente en la oficina. Traía un plato de comida en las manos y su presencia me sacó de mi concentración. No puedes funcionar sin comida. Frin me sonríe mientras coloca un plato en otra mesa cercana. Ven. Me levanté y caminé hacia donde ella estaba. Hoy estás con muchas ganas de hablar, dijo con ironía mientras tomaba asiento. Comencé a comer, sintiendo cómo ella se movía detrás de mí. Noté que te quitaron los puntos. Tragué lo que estaba comiendo y bebí un poco de agua antes de responder. El domingo, a la enfermera casi le da un infarto por lo mal que me cuidé la herida. Frin rió mientras se acercaba al escritorio. Está en blanco porque, primero, hago la idea en una hoja blanca, le expliqué, notando cómo nuestras miradas se cruzaban. Sentí un nudo en el estómago por los nervios. Tomaré nota, respondió con una sonrisa. ¿Aún debes cuidarla? Hice una mueca sin entender a qué se refería hasta que señaló su mejilla. Sí, debo colocarme una pomada, le respondí retomando mi almuerzo. ¿Papá y Charlotte se fueron? Desde hace un tiempo, contestó, haciendo un sonido afirmativo con la boca. Pequeñas ratas, murmuré lo suficientemente alto como para que Frin me escuchara. Ella rió y cuando giré, la encontré observándome. Lo siento. Es linda la relación entre ustedes. La confianza que se tienen es única, comentó sin apartar la vista de mí. Además, ¿tienes miedo de quedarte conmigo? La pregunta me tomó por sorpresa y casi instintivamente hundí la cabeza en el plato, sintiendo cómo el calor subía a mi rostro. Genial. Sus palabras fueron suaves y sentí cómo se acercaba lentamente hasta quedar detrás de mí. Su aliento chocó contra mi oído al hablar. «Te asusto». Mi cuerpo se estremeció por la cercanía. Me giré un poco, notando cómo apoyaba una mano sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia mí. «No me asustas», traté de sonar tranquila, deseando seguirle el juego. Me he defendido de personas más grandes. Su sonrisa se ensanchó mientras me miraba fijamente, iniciando una guerra de miradas que se había vuelto casi habitual entre nosotras en los últimos días. Tendré que ser la más difícil entonces, dijo con confianza. La tensión entre nosotras creció al mantener nuestras miradas fijas. Recordé cómo el sábado había sentido esa misma tensión, especialmente cuando estuvimos a solas en su oficina. Tragué saliva, intentando alejar esas imágenes de mi mente. Por cierto, eres una desastrosa. Parpadeé varias veces, confundida. Frin solo rió y se apartó, marcando su victoria. Gané otra vez. Haces trampa. Me giré en la silla, apoyando mis brazos sobre el respaldo. ¿Por qué soy desastrosa? Frin tenía una regla larga en la mano, que utilizó para señalar la montaña de papeles en la papelera. Son ideas que no sirven, le aclaré. Quiero lo que me dijiste el sábado. Por alguna razón, al escuchar eso, sentí cómo el calor volvía a invadir mi rostro. Aclaré mi garganta, intentando mantener la compostura. Quiero hacer bien el trabajo, darte algo digno, respondí rápidamente, casi sin pensar. Ella elevó las cejas, visiblemente sorprendida. Señorita Rebecca Armstrong, me sorprendes. Al escuchar mi nombre completo de sus labios, mi corazón latió con fuerza, haciéndome sonreír como una niña pequeña frente a su juguete favorito. Entonces dame algo digno, concluyó, con una mirada firme que parecía desafiarme. El silencio llenó la habitación,
dejando solo el leve sonido de la regla con la que Frin jugueteaba mientras estaba apoyada en el escritorio. Vestía ropa tan casual que, por momentos, resultaba difícil creer que era la dueña de una línea de hoteles aclamada en toda Tailandia. La imagen de ella de pie allí, con esa actitud relajada y segura, desataba un caos interno en mí. Quería entender qué era lo que me sucedía, pero lo único que sabía con certeza era que el calor en mi interior parecía insostenible cada vez que pensaba en ella de esa manera. Me giré nuevamente en la silla, tomando el plato y levantándome. Decidí sentarme de frente a ella esta vez, abriendo las piernas ligeramente, con una postura más directa. Ella me observó cuidadosamente, siguiendo cada uno de mis movimientos con la mirada. Bajo el peso de su atención, me sentí extrañamente bien. Si alguien como ella, con su nivel de poder y sofisticación, podía detenerse a observarme de esa forma, no podía imaginar el impacto que tendría en los demás. «Esta no es la oficina de tu esposo, ¿verdad?», rompí el silencio lanzando la pregunta con aparente inocencia. Frin parpadeó varias veces, alzando la mirada hasta encontrarse con mis ojos. Metí una cucharada de comida en mi boca mientras esperaba su respuesta. «¿Por qué lo dices?», preguntó, y esta vez noté cierta incomodidad en su tono. Cruzó las piernas, luego las descruzó como si tratara de ocultar su nerviosismo. «Dijiste mi otra oficina, lo que significa que esta es tuya». Mi voz sonó más confiada, casi provocadora. Frin dejó la regla en el escritorio y ahora apoyó ambas manos en el borde, inclinándose ligeramente hacia mí. Casi me ahogo con la comida al verla tan cerca. «La oficina de Billy está del otro lado», señaló con sus dedos, como si intentara desviar la atención. «¿Por qué mentir?», insistí, manteniendo mi mirada fija en ella. Una vez más, cruzó y descruzó las piernas, incapaz de quedarse quieta. Como te dije, había discutido con él. Dije cosas que no debía. Su respuesta intentó sonar despreocupada, pero había un trasfondo evidente de tensión. «¿Por qué él casi no está aquí?», solté sin pensar demasiado, sintiendo una curiosidad que había estado creciendo en mi interior. Las conversaciones que había escuchado antes me habían hecho cuestionar esa relación que Frin y su esposo parecían compartir. «¿Eres policía?». Frin trata de sonar molesta, pero muy dentro de mí sé que no lo está. Solo me encojo de hombros, terminando lo que hay en mi plato. «Solo quiero conversar», digo luego de tragar la comida. «Estaba delicioso, gracias». Me levanto de la silla, acercándome a ella y entregando el plato, todo sin apartar mi mirada. No le gusta la distancia, siempre tiene que estar en la oficina, así que prefiere la comodidad de nuestro penthouse. Hago un sonido con mi garganta. «Puedes continuar». Ella toma el plato y, al hacerlo, nuestros dedos se tocan por debajo de este, haciéndome sentir una corriente eléctrica en mi mano. Nuestras miradas no se separan. Noto cuando ella traga saliva, así que lo hago también. La tensión nuevamente vuelve a crecer entre nosotras. Mi cara se siente caliente e incluso mi cuerpo comienza a sudar de la nada. Mi corazón palpita demasiado rápido, al punto en que siento que puede salirse de mi pecho. Por un instante casi me desmayo al notar cómo ella mira mis labios, o tal vez en mi delirio creí que eso estaba haciendo. Sarocha aclara su garganta, alejándose de mí y caminando nuevamente hasta la puerta. Sale sin decir nada. Me quedo por un instante de pie, sintiendo cómo mi cuerpo parece estar en éxtasis, temblando y sintiéndose caliente en todas partes. Suspiro fuertemente, sacando todo el aire de mis pulmones. Me inclino en el escritorio tratando de calmar mi respiración.
Mi mente está en blanco. No puedo pensar en más nada que no sea esta sensación que me rodea cada vez que la veo, cada vez que la tengo cerca, cada vez que la escucho hablar. Al sentarme en la silla nuevamente, tomo mi teléfono y busco el contacto de mi hermana. No puedo llamarla. Corro el riesgo de que Sarocha escuche. Necesito que me ayudes en algo. Si mataste a la señora Sarocha, no te ayudaré en nada. Serás tú quien muera. Por favor, Charlotte, no sé qué hacer. Déjame investigar cómo deshacerme de un cuerpo. Te aviso. Mi hermana podía llegar a ser tan idiota algunas veces. Aún así, la amaba. Podía confiar en ella y hablarle de cualquier cosa. Cargada de valor, decido explicarle toda la situación, incluso comentándole sobre la conversación que escuché. Sabía que ella podría aconsejarme y guiarme para no estar tan confundida ni sentirme tan frustrada algunas veces. Se mantuvo sin responder mientras le enviaba los mensajes, los cuales eran muchos. Cuando finalmente terminé, esperé su respuesta. «¿Cómo te odio, Charlotte?», digo a mi teléfono al leer su respuesta. Paso las manos por mi cara y luego jalo mi cabello, lanzando el teléfono sobre el escritorio. Leo el mensaje una y otra vez. Tal vez está teniendo problemas en su matrimonio, por eso no vive con Billy. Con respecto a lo acalorada que te sientes cada vez que ella está a tu lado, solo te diré, querida hermana, hormonas sexuales. Jódete.